Muy buenos días, amada familia, Dios les bendiga. Noviembre 29. Título del devocional para el día de hoy, Enseñar con integridad. Dice Hechos 20:20. No rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa. Pablo nunca sucumbió a la tentación de darle forma a su mensaje para satisfacer los gustos de sus oyentes, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Siempre es tentador moderar lo que decimos para evitar los prejuicios o complacer a las fantasías de aquellos con quienes estamos hablando, ya sea que hablemos desde una plataforma o en una mesa al compartir una comida. Pero si vamos a ser mayordomos honestos del mensaje que se nos da en la Biblia, entonces nuestra enseñanza y forma de hablar al respecto debe estar marcadas por la integridad. Es fundamental ser fiel a todas las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia misma nos advierte que surgirán falsos maestros que dirán a la gente lo que quieren oír. Segunda de Timoteo 4:3. Llegarán tiempos en que las gentes se alejarán de la sana enseñanza y buscarán voces que no los desafíen con verdad bíblica, sino que simplemente refuercen sus propios puntos de vista. Pablo pasó más de 2 años enseñando entre los efesios, en público y en privado, y su mensaje siempre fue puro, abierto y directo. No importaba dónde estuviera, ni siquiera ni quienes fueran sus oyentes. Él enseñó lo que sabía que era provechoso, la proclamación y aplicación de la palabra de Dios. Si alguien hubiera venido de alguna enseñanza de Pablo, le hubiera preguntado, ¿qué dijo Pablo hoy? La respuesta siempre debe haber incluido frases como, dijo que debemos volvernos a arrepentirnos a Dios, necesitamos abandonar nuestros pecados, debemos confiar en Jesús como nuestro único Salvador. Realmente mi desafío, pero también mi ánimo. No importa dónde lo hubieran conocido, ni cuándo lo hubieran escuchado, Pablo siempre llegaba al corazón del Evangelio. Su vida y ministerio estuvieron centrados en el Evangelio. No era intencionalmente ofensivo ni desagradable, pero al mismo tiempo no rehúye a decir cosas difíciles pero necesarias. Llegará el día, sí, en que aún no ha llegado, en el que te sentirás tentado a suavizar el mensaje de la palabra de Dios. Afloja tus convicciones para que las advertencias, promesas y mandamientos de la Escritura parezcan más aceptables para tus oyentes. ¿Cómo responderás cuando llegue este día? ¿Evitarás declarar el mensaje de Dios como lo hicieron muchos alrededor de Pablo? ¿O seguirás el ejemplo del apóstol al declarar la verdad con claridad, confiando en que traerá gloria y honra al Señor y recordando de que lo que la gente quiere escuchar no siempre ni a menudo es lo que necesita escuchar? Pues no siempre lo que la gente quiere es beneficioso para ellos. Para profundizar, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Bueno, mi querida familia, hoy nos encontramos con un devocional que apunta a lo que escuchamos y cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo evangelizamos o cómo exponemos el Evangelio. Y es importante entender de que aquí el apóstol Pablo, en el texto base que nos da el devocional, se está despidiendo de todos los pastores de Asia Menor. Él convoca a todos los líderes de la iglesia porque sabe que nos volverá a ver. Y esto es importante porque sabe lo determinante y desafiante que va a ser este último mensaje para ellos y también para nosotros. Como leíamos inicialmente el devocional, tiene por título Enseñar con integridad. Y yo les voy a leer Hechos 20, del 18 al 21. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la enseñanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llamar que Pablo tuvo un ministerio inquebrantable, enseñando con integridad en tiempos difíciles, porque no era fácil el evangelismo en esa época.
La iglesia no estaba de moda, estaba siendo perseguida. Y era muy tentador maquillar el mensaje para evitar la persecución o ser desechados o ser eh, sacados del entorno social. Yo creo que se imagina esta escena. La playa de Mileto. Un barco está a punto de zarpar. Un hombre, Pablo, de rostro curtido por el sol y el sufrimiento, ha convocado a los ancianos de la iglesia en Éfeso, una ciudad epicentro de la brujería y la idolatría. Sabe que no los volverá a ver. Sus palabras no son las de un apóstol que mira con nostalgia, sino las de un general que entrega el parte de batalla a la siguiente generación de oficiales. Es un testamento ministerial. Mis queridos hermanos, hoy la iglesia está navegando en aguas igualmente turbulentas. Desde dentro y de afuera somos asaltados por doctrinas huecas, maestros que cosquillean los oídos y un relativismo que disfraza la gracia, lo que la Biblia llama pecado. No es una crisis nueva, mis hermanos, es la misma guerra que siempre ha habido contra la verdad, una guerra que está desde Génesis, con que Dios os ha dicho. En este contexto, el mandato de enseñar con integridad no es una opción para los especialistas, es decir, para aquellos que predicamos el Evangelio. Es el muro de contención para el pueblo de Dios. ¿Qué significa ser un maestro íntegro cuando todo nuestro alrededor parece ceder? Las palabras de Pablo a los Efesios y a Timoteo nos dan una perspectiva clara de la integridad. Las marcas de un maestro íntegro. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, define su ministerio con 3 marcas indelebles de integridad: una vida de humildad y lágrimas, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. El ministerio, mis hermanos, no es una carrera de autocompasión, sino un servicio, dulos. Es un estado de esclavitud voluntaria a Cristo. Es un estado de esclavitud voluntaria a Cristo basada en el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. La humildad no es una virtud opcional. Es la consecuencia necesaria de entender la doctrina de la aprobación total y la gracia soberana. ¿Quién soy yo para enseñar si no es por la misericordia inmerecida de Dios? Hermanos, somos deudores de la gracia, así lo decía el apóstol Pablo. Esa humildad es un fruto, es el resultado de mi relación con Cristo, de ser rendido a sus pies. El maestro o aquel que predica el Evangelio íntegro no construye su propio reino, sino el de su Señor. Sus lágrimas no son fracasos personales, sino por el bien de la iglesia, por los ataques del enemigo y por la dureza de los corazones, como dice Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y el 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, mis hermanos. Hay enemigos de la cruz de Cristo por todas partes. Y desafortunadamente muchas personas están siendo engañadas y se encuentran en esos lugares siendo maltratados y encaminados no hacia el cielo. La autoridad de Pablo no nace de un título, sino de un carácter moldeado en el yunque del sufrimiento por causa del Evangelio. Ahora miremos una enseñanza sin reservas. Y como nada fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Aquí vemos lo que es la sola escritura y la plenitud del consejo de Dios. La integridad, mis hermanos, exige completitud, es decir, estar completos en Cristo. Pablo no evitó esconder o retraerse, enseñar nada útil. Esto implica predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios, no solo los pasajes agradables. Incluye la santidad de Dios, la justicia, el pecado, el infierno, la cruz, la elección, la santificación. El maestro íntegro rechaza el Evangelio que solo ofrece bendiciones y nunca exige santidad. Como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, enseñamos públicamente en la congregación y por las casas, en las relaciones personales, con aquello diario vivir. La integridad es la misma en el púlpito que en una conversación privada. No tenemos un mensaje para las masas y otro para el círculo íntimo. El consejo es el mismo: arrepentimiento y fe en Jesucristo.
Veamos desde el tercer punto, un mensaje centrado en el arrepentimiento y la fe, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los medios de gracia y la conversión. Este es el núcleo del mensaje bíblico y reformado. No es una autoayuda, ni solamente una ética social. Es un llamado radical a un cambio de mente y dirección, arrepentimiento, y una dependencia total a la obra acabada de Cristo en la cruz. Este es el mensaje que el Espíritu Santo usa para regenerar corazones muertos. Cualquier evangelio que minimice el arrepentimiento o presente la fe como un solo sentimiento intelectual carece de integridad. Nuestra meta, como aquellos que enseñamos el evangelio, no es hacer que la gente se sienta bien, sino que se reconcilie con un Dios santo. Cada sermón, cada estudio, cada devocional, cada palabra debe apuntar a esta dicotomía. ¿Estás en rebelión? ¿Estás en rebelión? ¿O en sumisión a Cristo? No hay términos medios, o el camino ancho o el camino angosto. ¿Cuál de los dos es el que estamos enseñando? Ahora miremos la urgencia escatológica. El juicio sobre la falsedad, 2 Timoteo 4:1-5. Pablo lleva la advertencia a su clímax escatológico. El ministerio íntegro se ejerce a la luz de la eternidad. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. El ministerio no es un juego. Se realiza bajo el escrutinio de la Trinidad y anticipación del juicio final. Cristo, el juez justo, evaluará no solo las vidas de los creyentes, sino también la fidelidad de sus siervos, como le expresa 1 Corintios 3:10-15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito y arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, esta verdad quita toda liviandad de nuestra labor. Miremos el mandato inquebrantable. Predica la palabra. Que prediques la palabra. El imperativo es claro. El contenido es definitivo. La palabra. Es decir, la escritura. No nuestras ideas. No la sabiduría popular, sino la revelación de Dios. El Dios revelado, Cristo revelado en la escritura. El plan de Dios revelado, la salvación del Señor, la gloria de Dios, el juicio venidero, la ira de Dios, la santidad de Dios en nosotros, la santificación. Todos los días debe ser nuestro pan de cada día. Esto implica fidelidad expositiva. Dejamos de que el texto hable. No lo usamos como trampolín para nuestros propios pensamientos. Es a tiempo y fuera de tiempo, cuando es popular y cuando es costoso. Llegará un tiempo de gran apostasía, mis hermanos. Lo dice el versículo 3 y 4 de 2 Timoteo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo no describe un futuro lejano, sino la característica constante de la era de la iglesia, que se intensifica hacia el fin. Esto es apostasía, un alejamiento deliberado de la verdad revelada. Y esto llegará a su clímax en la gran apostasía, que es el piso religioso para el anticristo. Dice, no sufrirá la sana doctrina, rechazarán la enseñanza saludable, que cura el alma, que da libertad al cautivo, que venda y sana las heridas, que nos lleva a tener una comunión íntima con Dios por medio de Jesucristo. Luego dice comezón de oír, un deseo malsano, como un picor, por novedades y emociones, no por la verdad transformadora. Luego dice se amontonarán maestros. La demanda crea la oferta. Surgirá una legión de líderes que darán a la gente lo que quieren oír: prosperidad, autoestima sin arrepentimiento,
afirmación del pecado, no lo que necesitan oír. ¿Qué consecuencias tiene esto? Es el resultado de esta infiltración es doble. El juicio inminente sobre los falsos maestros. La Biblia es clara, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, como lo dice 2 de Pedro. Luego dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán que el Señor que lo rescató, atrayéndolo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, de la condenación no tarda, y su perdición no se duerme. Su destino final es el lago de fuego. Lo dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, esto nos lleva a un engañoso masivo y endurecimiento. Dios, en su justo juicio, entrega a los que rechazan la verdad a un espíritu de estupor. Así lo dice Romanos 11:8. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y operación de error para que crean a la mentira. Y eso hará el tiempo del anticristo, 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, la apostasía no es un simple error, es un acto de la justicia judicial de Dios. La respuesta del siervo fiel, sobriedad y perseverancia. Frente a este panorama, el mandato es: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. La integridad en tiempos de apostasía se ve así: sobrio, mentalmente alerta, no intoxicado por las modas ni el deseo de agradar. Sufre las aflicciones. ¿Estás dispuesto al ostracismo, la burla y la pobreza por mantenerte fiel? Haz la obra evangelista. Aunque el mensaje sea ofensivo para muchos, sigue siendo el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Cumple tu ministerio. La fidelidad, no el éxito numérico, es la métrica divina. Mis hermanos, el llamado de esta mañana no es primero a examinar a los falsos maestros, sino a examinar nuestros propios corazones y ministerio. Mis hermanos, si eres un creyente pasivo, debe ser como los de Berea. Examina las escrituras diariamente para ver si estas cosas son así. Hechos 17:11. Desarrollen discernimiento. Su fe está puesta en el Cristo de la Biblia o en un ídolo creado por la comodidad. ¿Servimos con humildad o con ambición? ¿Estamos enseñando todo el consejo de Dios, aunque duela? Nuestro mensaje central es arrepentimiento y fe. ¿O hemos diluido el Evangelio para llenar bancas? Ministramos ante el rostro de Cristo, el juez justo. Un día la espuma de la popularidad se disipará y solo quedará la roca de la fidelidad. En Mileto Pablo pudo decir: yo soy limpio de la sangre de todos. Hechos 20:26. Les he predicado todo el consejo de Dios. Y es lo mismo que Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 33, cuando dice que si el atalaya, y luego desde el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Qué fuerte este texto, mis hermanos. Ese es el desafío de todos aquellos que predicamos el Evangelio.
Hay una pregunta, ¿hemos sido íntegros? Ese es nuestro objetivo. En un mundo de voces confusas, seamos ecos claros de la palabra de Dios. No es fácil ser impopulares, pero al final de los días oiremos la palabra que todo siervo fiel anhela. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Que la gracia de Dios nos sostenga para ser ministros de integridad hasta el fin. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, preparemos nuestros corazones para mañana celebrar el Día del Señor. Estemos orando por los pastores de cada iglesia local y por los miembros de esta iglesia local. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga.